Estamos de vuelta en Armando Diálogos, donde la palabra y la conversación hacen comunidad. Sigamos armando el diálogo. Tocayo, vamos a seguir con nuestro apreciado uruguayo, que ha de estar sufriendo si estuviera vivo, porque Uruguay no lo ha visto con mucha luz esta selección, ¿eh? Y luego su barrera no sirvió y se abrió la barrera y por en medio de la barrera, gol contra Uruguay. Pobrecito, o sea, y eso que son muy de garra, ¿eh? Ahí se vieron mal. Fueron bicampeones en algún momento Uruguay. Fueron de los primeros campeones que hubo en el fútbol. Y no la tienen fácil, ¿eh? Ya no la tienen fácil. Están muy comprometidos en su condición. Pero vamos a ver qué nos dice este uruguayo, Eduardo Galeano, sobre América Latina en su conjunto, que ahora también está en ciertos apuros. Venga. Sí, hay una lucha muy fuerte sobre proyectos sociales y sobre la historia de América Latina. Sí. Entonces Eduardo Galeano escribió un clásico sobre América Latina, escribió novela, escribió algunos cuentos, fue periodista desde muy joven, pero también escribió textos muy literarios sobre realidades, y tal vez uno de los más famosos sea el libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, escrito en 1971, que es una obra fundamental para entender la identidad, los dolores y las controversias de nuestra región. Sí, venga. Aunque Eduardo Galeano la escribió hace más de medio siglo, su mirada sobre la dependencia económica, la desigualdad, la riqueza, siguen resonando fuerte e impresionando al presente latinoamericano. Así es. Él, como observador y periodista de la historia y literatura del continente, vamos a compartir algunas reflexiones que él escribió en este libro, Las venas abiertas de América Latina. Por ejemplo, escribió: la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz. Se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del Renacimiento se lanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Qué frase más contundente y tan vigente, la verdad. Fíjate que América Latina, entendía América Latina desde México hasta la Patagonia, incluyendo a la misma Brasil, contra la América sajona y francesa, o más sajona, que es Estados Unidos y Canadá, y Alaska, pues, que pertenece a Estados Unidos, un estado más. Desde 1800, de mediados de 1800, que se genera desde antes. Ahí habla de los europeos. Ahora les dicen algunos en broma los europillos, porque en realidad los europeos llegaron a América, primero España y luego otras naciones, pero, ¿cómo le decían ahora? Extractistas. Extrayeron muchos metales, muchas materias primas, y América Latina se convirtió en un manantial de materias primas y de dinero para los europeos. Luego en Estados Unidos la política Monroe fue: hagamos a un lado los europillos y ahora nosotros seremos los americopillos, digamos, ¿no? Y vamos a agandallarnos. Nortepillos, sí. Y ahora vamos a agandallarnos nosotros, porque los europeos pues ya tuvieron su oportunidad, ya se enriquecieron. Y si uno va a Portugal o va a España, toda la grandeza de esas naciones y de otros, incluso Inglaterra, Francia, pues se debe en gran medida a todo el mundo extractivo que se tuvo de los minerales, de la ganadería que se sacó de América Latina en su conjunto. Así que las palabras de Galeano tienen que ver mucho con actualidad política ahora. ¿Por qué? Porque con Trump y la política Monroe 02, digamos, como hoy se dice, está como de nueva cuenta agandallándose
a toda América Latina, pero también en una especie de lucha simultánea. Por un lado, apoderarse de los recursos como está pasando con Venezuela, ¿no? Donde el petróleo es extraído para Estados Unidos, pero también queriéndole romper en términos geopolíticos la chance que podía haber tenido China de conquistar mercados. América para los americanos, para Estados Unidos en concreto, es el sentido último de la política Monroe. No confundirlo con Marilyn Monroe, que es el mismo apellido, porque Marilyn Monroe es una chica muy guapa y muy sufriente al mismo tiempo. En cambio, la política Monroe, que es un hombre que se llama Monroe, hizo una política como decir, en ese continente nosotros, los gringos o los sajones, somos los dueños de este continente. Y es versión 02 la que estamos ahora viviendo, tocayo. Así es. Y bueno, mucho de la riqueza europea pues fue producto de la explotación en América Latina y México particularmente con el oro y la plata, pero también habrá que decirlo que de Asia y de África. De hecho, el Parlamento Europeo acaba de aprobar medidas para contener la migración de los africanos y de los asiáticos. Y por un lado, y por otro lado, si quieres déjate ayudo porque así déjalo. Es que me encontré un bichito que estaba ahí. Y por otro lado, bueno, pues en las redes sale una diputada europea en el Parlamento Europeo recordándole a todo el mundo que la riqueza y la prosperidad de Europa se la deben a sus colonias africanas, asiáticas, claro, y de América Latina, ¿no? Y eso pues es un dato importante. Y ya encarrerado, mira, Durango se dice que debería ser muy rico porque tiene muchos, y Durango es parte de América Latina, tiene muchos recursos naturales, pero finalmente los recursos naturales no generan en sí mismos riqueza, que ese sería otro tema. Porque es extracción, básicamente. Es nada más la extracción y obviamente quienes aprovechan y procesan esas materias primas son los que se enriquecen. Luego dice precisamente Eduardo Galeano, en su libro Las venas abiertas de América Latina, habla sobre la paradoja de la riqueza que empobrece. Dice así: la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra. El oro y la plata de América Latina fueron la savia del desarrollo de Europa, pero a nosotros solo nos dejaron la miseria. Pues sí, así es, así es. Pues mucho del trabajo y mucho de la... Hay dos variantes de la miseria que se generó aquí. La extracción de los minerales o de los productos, ¿no? Y la mano de obra baratísima, ¿no? Tanto que murieron tantas personas o enfermaron y dejaron pobreza en todo el continente americano. Así que tiene toda la razón ese libro y este compañero Galeano. Sí, Galeano decía que había una maldición de los recursos naturales, sí, que los pueblos que tenían algunos recursos naturales pues tenían que cuidarse, ¿no? Porque además habría que decir que para defender muchos de sus intereses los norteamericanos invadieron y han invadido casi todos los países de América Latina en alguna época de la historia. Y de hecho la palabra gringo, que es una manera, la gente no sabe de dónde viene la palabra gringo. Habría que recordar que los marines de los Estados Unidos, el ejército de la marina, que eran los que invadían en los tiempos anteriores, eran de color verde su uniforme. Y entonces la manera de decir que los latinos no los querían a ellos eran gringo, o sea, gringo vete, ¿no? O sea, verde, verde, vete, ¿verdad? Sí. Exactamente, gringo es verde, vete. Entonces gringo es una palabra en la que rechazamos esta política de Estados Unidos de explotación que se dio en muchos casos en México y en Chile, en Guatemala, y podemos referir muchos casos en Brasil, en Guatemala cuando hubo nacionalización de tierras y que afectaron a la Fruit Company, o el asunto del cobre con Salvador Allende en Chile, sí, que por cierto, en Chile Salvador Allende nacionalizó el cobre y eso le dio muchos recursos al gobierno. Vino el golpe de estado de Pinochet y nada tonto, Pinochet no regresó el cobre a los empresarios.
Claro. porque todavía hoy sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento del gobierno. O sea, muy, muy neoliberal Pinochet, Sí. pero se quedó con el, Y- se y- quedó con el cobre. Sí, sacó el cobre por completo. Además. Oye, y dicho de paso, para que no se nos olvide, porque quizás este sea el último segmento, Sí. parte de la política contemporánea, decirlo, ahora está basada en los procesos electorales. Y en todos los procesos electorales que ha habido en América Latina, ha estado la mano de Trump ahí. Acaba de perder la izquierda en Colombia, en En Perú también. hace en poco. Perú también, en Bolivia hay algo por el estilo, en Chile hay algo por el estilo. Y entonces nuestra América Latina otra vez está intervenida, hoy con el juego democrático de las elecciones, pero donde entran mucho la mano negra de... Acordemos que en Argentina las encuestas decían que iba a perder Milei, pero Trump dijo, señores, si Va a pierde ganar. Milei no les vamos a prestar 20,000 millones Claro. de dólares y cambiaron, Quiero, cambió el resultado, pues. quiero hacer notar eso, porque es lo que está pasando en América Latina. Claro. Y bueno, todavía nos queda un bloque, tocayo. ¿Ah, sí? Sí, estamos en el tercer bloque, pero de todas maneras está muy, muy pertinente tu comentario. Dice, el control invisible y los mecanismos de la deuda. Desde que la industria de los países, dice Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, desde que la industria de los países ricos se hizo dueña de los mercados locales, nuestros países pasaron a ser apéndices de los grandes centros financieros. Pues sí. Sí, nosotros siempre hemos sido países de segunda para las latitudes del norte. Es que aquí estamos, hay una categoría que hoy se usa que se llama el sur global. Y el sur global generalmente es América Latina, desde México hacia abajo. Claro, el sur global también es África y también es Asia. Pero en nuestro caso que estamos hablando, parte del sur global es de segunda categoría. Y se nos acabó el tiempo y si nos falta otro momento, continuemos con Galeano. Amenazamos con continuar con el gran escritor uruguayo Eduardo Galeano y regresamos aquí a Armando Diálogos. No te vayas. La conversación continúa en Armando Diálogos. Regresamos en un momento.